Ahora, en esta segunda ponencia, voy a presentaros a Ana Bernal Triviño, que es también una especialista en el tema. Es doctora y licenciada en Periodismo y máster en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, profesora e investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña, periodista y columnista en Público, El Periódico, y colaboradora en La Hora de la 1 de Televisión Española. Debido a sus artículos como La Marea, El Español o S. Moda, la reconocieron como una de las periodistas que más había contribuido a la revolución feminista. En 2017 expuso en el Congreso de los Diputados un informe sobre el tratamiento mediático del caso Juana Rivas. Por su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa de los derechos de la mujer, ha recibido el premio del Institut de Drets Humans de Cataluña. Premio La Buena Prensa, Premio de la Asociació de Dones Periodistas de Cataluña, Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, Premio Farola del Instituto Andaluz de la Mujer, reconocimiento de comunicación del Ministerio de Igualdad del año pasado, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil y el Premio Emilio Castelar. También ha participado en el trabajo de base de los derechos de la mujer para el Plan de Derechos Humanos de Cataluña. Ha publicado Cómo informar e informarse sobre violencia machista y el más reciente No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas, publicado en Espasa. Y esta próxima semana, el día 10 concretamente, sale, que ya hemos podido ver por redes, La Criatura, sale a la calle el último libro, que es Las mujeres de Federico, una novela donde las protagonistas de Federico García Lorca cobran una nueva vida transformadora con la que pretenden conseguir los derechos de la mujer hoy en día. Ana Bernal fue una de las profesionales que participó aportando contexto de violencia de género, muy importante, en el documental de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva. Es una de las voces más destacadas en el panorama mediático actual de la lucha feminista y de la denuncia de las graves desigualdades de género. Y sin más, os doy paso con Ana Bernal. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias sobre todo por sacar tiempo y venir, porque eso ya refleja la primera parte para solucionar este problema, y es compromiso. Compromiso por seguir reflexionando, por seguir queriendo aprender, porque si no va a ser complicado, ¿no?, encontrar la solución entre todo el mundo. En el caso de mi presentación, es muy complementaria a todo lo que has puesto como base magnífica la compañera Pilar. Yo quería empezar con unos datos que alguien, no recuerdo quién ha sido, ha expuesto aquí antes en una de las preguntas, creo que fuiste tú, el último barómetro de la juventud, ¿no? Lo digo porque a veces creo que pecamos de un mensaje triunfalista, pensando que la sociedad es muy feminista y está muy comprometida con este tema. Y, sin embargo, el último barómetro de la juventud da datos que ya estábamos apuntando y advirtiendo la tendencia, pero bueno, esto una vez más los datos teóricos nos dan la razón a las compañeras del movimiento feminista y a las periodistas que nos dedicamos a esto, y estábamos ya denunciándolo. Y da un dato que no es para nada esperanzador, y dice que el 20% de los jóvenes varones cree que la violencia de género no existe. No solamente es esperanzador en muchas variables. La primera, obviamente, porque si niegan la violencia de género, pueden ser futuros delincuentes. Van a hacer relaciones de violencia contra las mujeres, pero además también es preocupante porque de aquí van a salir los futuros jueces, médicos, ¿no? Pueden ser los profesionales que tengan que asistir a mujeres que les lleguen denunciando una situación de violencia de género. Casualmente, lo que apuntaba este informe, aparte de otros datos que también son delicados, como por ejemplo pensar que el feminismo pues, es su enemigo, que creen que perjudica a los hombres, es que esta cifra del 20% hace 4 años no existía, estaba en un 10%. En 4 años ha aumentado un 10%. Y no es casualidad que la frase que digan es la violencia de género no existe, ni tampoco es casualidad que digan que esto es ideología de género.
Quizás porque a lo mejor han visto demasiado en medios de comunicación titulares de determinados partidos políticos que justo han dicho estas frases y se han puesto en entrecomilladas y sin nada más. Y el entrecomillado hace falta después con un contexto o sencillamente decir en los titulares que estas personas están mintiendo. Pero no. Entre la precariedad laboral de las propias redacciones, el propio automatismo por generar visitas en las páginas web, etcétera, etcétera, todas las dinámicas que se encuentran dentro de una redacción, pues bueno, al final ese pensamiento va calando porque ese joven se queda con el titular de la noticia, entrecomillada, de ese partido político, ese periodismo de declaraciones que lamentablemente tanto abunda, que se lo encuentra en la red social y eso es con lo que se queda. No va a abrir el enlace de la información después tampoco para nada. Y aparte también me gustaría destacar de este barómetro que se habla de los jóvenes varones, pero es que este estudio, si te fijas en la metodología, empieza en los 15 años y termina en los 29. Jóvenes, pero bastante maduros, ¿no? Yo creo que eso no significa que sea un problema ya de cara al futuro, sino que tenemos actualmente adultos que están teniendo relaciones con mujeres que reconocen de forma expresa que, bueno, que la violencia de género les trae sin cuidado y, al fin y al cabo, están ejerciendo esa violencia en contra de ellas. Yo quería agradecer de forma especial esta invitación porque mira que ya compañeras como Pilar y otras tantas no llevan tiempo luchando en que se tengan en cuenta el papel de los medios, porque ya en la Ley de Violencia de Género se decía que la función de los medios de comunicación era la de sensibilizar y prevenir. Y hace poco estuve en unas jornadas también en Pontevedra y cuando nos presentaron fuimos la última mesa y entonces decían, bueno, ya para terminar vamos a hablar de los medios de comunicación y yo dije, espero que no seamos las últimas pensando que somos las menos importantes. Porque si algo necesita para que la gente comprenda qué es la violencia de género es comunicar. Los medios son los que generan la opinión pública. Y si se informa mal, al final llegarán esos jóvenes y adultos a día de hoy pues a negar la violencia de género, a negar su existencia, su reconocimiento, que también pasa por el no reconocimiento a las víctimas, ni a su sufrimiento, ni a esas mujeres, ni los hijos e hijas afectados por esta violencia, ¿no? Con lo cual, quiero que seamos un poco conscientes de que para mí prácticamente el pilar del que nace todo está en la comunicación. Si comunicamos mal, estamos informando mal y la sociedad no se va a enterar realmente de qué es lo que ocurre. ¿Por qué en parte el éxito del programa de Rocío Carrasco? Porque a mí una de las cosas, ya lo tenía muy claro antes de Rocío, y precisamente fue una de las razones por las que fui al programa, es que el programa de Rocío ha vuelto a demostrar que la sociedad española no sabe nada de violencia de género. No sabía nada cuando yo en el primer programa explico qué es la luz de gas y me encuentro que hay 50 medios de comunicación haciendo ese día una noticia, que lo ponías en Google y dabas a noticia y todo el mundo hablaba de la luz de gas. Parecía que es que nadie la conocía. Cuando ya habíamos hablado en nuestro entorno, en nuestros estudios académicos, del ciclo de la violencia de género, de la indefensión aprendida, del autoengaño. Pero todo eso necesitábamos, en este caso, ponerlo en prime time para que una parte de la sociedad fuera consciente de lo que estaba ocurriendo y no solamente a la sociedad, de víctimas que siguen creyendo, lamentablemente, porque es una función que ha trasladado mucho a los medios, que la violencia solamente es la física y se habla muy poquito de la violencia psicológica o de otras formas de violencia, la violencia económica, por ejemplo, la violencia institucional. Y, en parte, ¿no? El programa de Rocío ha contribuido a que muchas víctimas pusieran nombre a lo que les estaba sucediendo. De hecho, cuando ahora me dieron la medalla de mérito de la Guardia Civil, se me acercaron varias guardias civiles para decirme que justo mujeres, que son a las que ellos atienden, ¿no? Este cuerpo atiende, mujeres que vivían en pueblos, en valles, en aldeas que estaban separados, una mujer del Valle de Legrín, etcétera, que durante años estaban padeciendo violencia de género, me lo reconocía una de sus hermanas, y que no se sentían, no se identificaban como víctimas, viendo el programa de Rocío, acudían a la Guardia Civil y decían, es que sale una chica en la tele que ha dicho algo que creo que es lo que yo tengo. Ese es el punto de la importancia que tiene un medio de comunicación a la hora de transmitir y de concienciar a la sociedad y a las propias víctimas para que puedan salvarse. Por eso no hay nunca que minusvalorar o considerar que el medio de comunicación es como, bueno, un complemento que vamos a hacer aquí vamos a hacer una jornada de violencia de género y aquí, no. Es que la comunicación vale de aquí. Y yo decía en esa jornada de Pontevedra que como nos pusieron al final, durante toda la jornada anterior,
todas las sesiones anteriores estaban hablando de políticas públicas desarrolladas por las comunidades autónomas y les dije, si no nos tomáis en serio y no nos consideráis como un pilar fundamental, decirme cómo vamos a concienciar a la sociedad de que son necesarias políticas públicas. Tendrán que enterarse a través de los medios de comunicación. Si no, va a estar complicado, ¿no? Y otra reflexión que dejo ya por adelantado. Si la sociedad, a día de hoy, sigue sin tener claro qué es la violencia de género, ya no quiero explicar, y entonces entiendo por qué en otros debates, como por ejemplo de la prostitución o los vientres de alquiler, se sigue sin comprender. Si no se empieza a comprender la deshumanización de la mujer, básicamente ya en la relación de pareja, claro, mucho menos va a empatizar con la prostituta o con la mujer que está siendo explotada sexualmente, ¿no? El relato de los medios, al final, claro, es cuando la gente se me acerca y me dice, bueno, es que los medios de comunicación son muy machistas, tal. Claro, es que la sociedad lo es. Los medios de comunicación solamente reproducen el mensaje que la sociedad tiene sobre la realidad. Y yo siempre digo, cuando me viene alguien a quererme debatir y a negarme el patriarcado, porque, bueno, les ofende incluso nuestros propios conceptos, ¿no? Cuando yo siempre les digo que tienen que leer el libro de Gerda Lerner, en el que reflexiona sobre el nacimiento y la creación del origen del patriarcado, que es un libro pequeñito, muy fácil de entender, y que eso lleva a la raíz y al origen de todo para quien quiera comprender lo que es el patriarcado, cómo nace y cómo se sustenta la violencia contra las mujeres. Y hay un punto fundamental que Gerda Lerner explica, que el patriarcado surge con el nacimiento de los estados modernos, pero fundamentalmente porque las tribus necesitan mantener un linaje. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciéndose con la propiedad y el dominio de la capacidad reproductiva y sexual de las mujeres. Por eso insistimos tanto en la variable sexo y por eso es tan importante que ahora lo veremos conceptualizar, ¿no? Que ya ha apuntado antes Pilar un poco por ahí, pero ahora volveremos a rematar para que esto quede otra vez bien claro, ¿no? Entonces, en ese desarrollo de que, bueno, el hombre quiere garantizar su linaje, obviamente, además, en una sociedad en aquel momento en el que la tasa de mortalidad infantil era muy alta, con lo cual las mujeres encadenaban una y otra vez embarazos y partos, con todos los peligros de salud que ello conllevaba, incluso muertes, ¿no?, de estas mujeres en esos partos. Todo esto se conforma al haber, claro, si tienes que someter a la mitad de tu población para garantizar esa capacidad sexual y reproductiva y garantizar tu linaje, tienes que hacerlo a través de algún tipo de coacción, ¿no? Y entonces se desarrolla a lo largo de la historia diferentes actuaciones, como por ejemplo, ya la conocéis, la conocida caza de brujas, por un lado, y después por otro lado, con la llegada del capitalismo, con la instauración del matrimonio de forma completa, que lleva a la división sexual del trabajo y de los roles en la sociedad, y comienzan a consolidarse los estereotipos que trasladamos a día de hoy. ¿Eso qué hace? Pues que esos estereotipos llegan a día de hoy y a día de hoy, insisto, los encontramos en la prensa, porque no hay nada que le guste más a los medios de comunicación, porque además es muy fácil, porque es un pensamiento automático y porque vende mucho, que tirar de mitos. El mito de la mala madre, el mito de la mala mujer. El mito de la mala madre es un filón y lo habéis comprobado en el caso de Rocío Carrasco de forma exponencial. No hay nada que venda más que la madre que asesina al hijo o la madre que maltrate al hijo o la madre que hay que venderla pues como un ser infernal para justificar, ¿no? Incluso los actos de violencia, como ahora veréis. Y bueno, al final, como insisto, ¿no?, esas palabras, ese relato, esas actuaciones de coacción sobre las mujeres es lo que termina creando ese relato social que inevitablemente se traslada a los medios, porque los periodistas no somos seres especiales, somos parte de la ciudadanía que nos hemos educado en la misma tradición machista. Otra cuestión que cuando llegamos a los medios de comunicación parece que, claro, lamentablemente, si no hay una formación dentro de las universidades sobre violencia de género, sobre cómo informar sobre violencia de género, pues bueno, de todo esto se carece, ¿no? Sí que tenemos un marco donde nos indican a los medios de comunicación, fijaros ya desde la conferencia de Beijing de 1995, qué labores, qué tarea, cuál es la misión, ¿no?, cuál es la función que desempeñan los medios de comunicación a ir en la lucha, ¿no?, contra la violencia de género, también en el convenio de Estambul.
Pero marco ahí la palabra que después dominará todo. Bueno, aquí también veis la ley de violencia de género, ya lo mencionaba, pero bueno, aquí veis también algunas veces, ¿no?, el caso que se hace a la teoría y lo que termina resultando a la práctica. Aquí veis también, por ejemplo, en la propia ley de violencia de género, en el caso de los medios audiovisuales, o en este otro caso, ya más centrado en, habla de objetividad informativa, defensa de los derechos humanos, libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos, y pongo ahí unos titulares para la reflexión. Todos estos convenios, en este caso las leyes, también la ley del audiovisual lo menciona, también están incluidos los medios de comunicación ahora en la Agenda 2030 de la UNESCO. Todo eso habla del concepto autorregulación. Llevamos con la autorregulación desde el año 2004 y aquí poquito nos regulamos, básicamente. Porque, claro, al fin y al cabo, cuando tú dejas esto a mano de la autorregulación, pues depende del compromiso. Habrá periodistas y empresas que se asuman el compromiso de buena voluntad y otros, pues, definitivamente pasarán de largo, ¿no? Yo quería incidir en esto porque en el programa de Rocío Carrasco tuve que insistir muchísimo, aunque ya antes en Televisión Española también me pasaba, pero más detrás de las cámaras, ha sido como un trabajo más de ir compañero por compañero y compañeras concienciando de esto. Pero en el programa de Rocío Carrasco se me interpeló directamente y en Sálvame, que fue otro fabuloso descubrimiento, primero, nos encontramos que tenemos lamentablemente cada vez un mensaje por parte de partidos políticos mucho más radical en contra del feminismo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son precisamente los grupos políticos que se definen como más patriotas y si se supone que son muy patrióticos, tienen que defender mucho la Constitución, ¿no? Vale, pues la Constitución en el artículo 20, que aquí parece que la libertad de expresión lo tiene que amparar absolutamente todo, indica que sí que tenemos información a comunicar y a recibir información, pero tiene que ser información veraz. La mentira no está respaldada por la Constitución, con lo cual hay un límite. Hay una línea roja y por eso he marcado la palabra, lo de información veraz, lo he marcado en rojo y ahora comprenderéis también el motivo, ¿no? Y aparte también en la propia Constitución se reconoce que la libertad de expresión tiene unos derechos que los limita: derecho al honor, derecho a la intimidad, a la propia imagen y protección a la juventud y a la infancia. Con lo cual, todo lo que traspasa esto, mentir, que en el programa de Rocío Carrasco ocurría cada 2 por 3, no es libertad de expresión. Precisamente va en contra del espíritu de la Constitución, de la propia democracia y si realmente nos preocupa tanto, ¿no?, esta Constitución y esta democracia, tendríamos que estar luchando por esto, ¿no? Y por impedir que desde los medios de comunicación se propaguen bulos, que ahora es lo que más me centraré en mi exposición. También quería dejar esta serie de reflexiones, sobre todo las 3 últimas. Una de Cohen que dice que la prensa quizás no sea eficaz en decir a la gente qué pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle en qué pensar. Y esto, voy a dar solamente el concepto: denuncias falsas. Ahora después hablaremos de esto. La frase de Adrienne Rich: objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Creo que no puede ser más acertada porque en las facultades nos han enseñado siempre un modelo de objetividad que, bueno, claro, un modelo de objetividad que venía definida por la visión de la realidad del mundo masculino. Si a eso le vamos a llamar objetividad, y aquí tenemos que estar desde los medios de comunicación con pico y pala, para que se refleje la representatividad de las mujeres como fuentes informativas, como personas de referencia, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente la reflexión de Nuria Varela, ¿no?, que incide más en cómo un grupo dominante al final se termina ejerciendo esa violencia simbólica sobre otro grupo y cómo así se consolida el poder. Al fin y al cabo, en los medios de comunicación, lamentablemente, de base, igual que en toda nuestra educación, está ese discurso machista, porque, claro, Pilar afortunadamente ha señalado cómo se ha avanzado cuantitativamente en información, pero
tenemos que mirar cualitativamente cómo se ha mejorado en esa información. Y no solamente de la información de prensa, que la podemos controlar más. A mí hay cuestiones que me preocupan mucho y quizás sea porque son los que trabajo más directa. Otro tipo de programas. Programas como Sálvame, programas como donde yo trabajo, La Hora de la 1, Espejo Público, los matinales, los programas de suceso, Marlaska. En todos esos tipos de programas se habla al final, de violencia de género dentro de las secciones de sucesos y normalmente se informa mal. Ahora lo veremos, ¿no? Y lamentablemente, insisto, tenemos una batalla que yo también la he ido viendo en mi trabajo, que cada vez me ha costado mucho más, ¿no? Ese mensaje negacionista que está decreciendo, que se articula a través del bulo, y tenemos un problema bastante grave en España, porque ya la Comisión Europea ha advertido que España es el país de Europa que más noticias falsas recibe. Eso es un coladero para darle la vuelta, o sea, un coladero que pone en peligro la democracia, tal cual lo digo, y la seguridad de las futuras generaciones. Además, contamos, porque obviamente tenemos la viralidad de esta información que se distribuye a través de las redes sociales, que en muchos casos termina por ser muy difícil de controlar. Pero lo peor, que es lo que yo quería resaltar del mito del bulo, es que al final está demostrado que termina quitando y restando apoyo social a la víctima. Si continuamente yo en el medio de comunicación voy a informar ahora de Plácido Domingo y me pongo a decir que a qué ve las mujeres que lo que han tardado en denunciar a Plácido Domingo, lo que tardaron en denunciar a Harvey Weinstein, y que esto, en vez de dar certeza, lo que hace es levantar sospechas sobre estas mujeres, sobre la intención que tienen además, porque seguramente lo que quieren es sacar dinero o destacar, etcétera. Si yo voy lanzando ese mensaje de que el retraso de la denuncia hace sospechosa a la mujer que está padeciendo violencia de género al otro lado de la pantalla va a decir, pues yo que llevo ya aguantando esto tanto tiempo, lo mismo me quedo. Y después, otra puntualización que había hecho antes Pilar, que esto lo tenemos que remachacar continuamente, que la violencia de género es transversal, que esto no va por clases sociales, no va por grupo educativo. Las mujeres, según un informe, tardan una media de entre 6 y 8 años en denunciar. ¿Y sabéis cuáles son las que tardan más años, de 8 a 10 años en denunciar? Las mujeres que tienen un doctorado. Precisamente porque durante años se ha trasladado una imagen de la sociedad como de que la mujer maltratada es la que pertenece a un sector educativo bajo o económico bajo y, claro, no se reconocen como víctimas. Si alguno de los grandes problemas es que se reconozcan como víctimas. Y una vez que se reconocen como víctimas, el segundo paso es que denuncien. Voy a volver a aprovechar también aquí un poco para barrer a nuestro terreno. Lo digo para cuando hablamos con fuentes oficiales que son gubernamentales, instituciones. Yo recibo en mi correo, y desde el caso de Rocío ya fue, que tuvimos que eliminar de la página web de mi universidad mi teléfono para que no llamaran más porque ya estaban llamando a compañeros de trabajo. A mí me llegan una media de 30 o 50 correos electrónicos de mujeres pidiéndome ayuda. Y los periodistas no tenemos esa función. Eso es función del Estado. Nosotros no tenemos que venir aquí ni de Superman ni de Superwoman teniendo que ofrecer una ayuda asistencial que corresponde al Estado y que al final vienen a nosotros. Y ahí es cuando yo reflexiono y digo, hay algo que estamos haciendo muy mal. Porque, por ejemplo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que al fin y al cabo esto es lo que tenemos que reflexionar, uno de sus ejes ponía que había que hacer campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes contra la violencia de género. Yo insisto, a jóvenes pero a mayores. Porque es que cuando yo les digo a las mujeres llamar al 016, me dicen, es que yo no quiero denunciar. Pero que el 016 no es el teléfono de la policía, que no va a poner la denuncia. O sea, si ni siquiera saben esas mujeres que es el 016, estamos comunicando mal. Pero que no me pasa con una, que os puedo pasar decenas de mensajes así. Y familiares que no saben que pueden llamar ellos al 016 y pedir información de laboral, asesoramiento, protección, información básica sobre la violencia de género. No lo saben. Con lo cual, vamos a enfocar también bien las campañas, porque al final, bueno, a veces se trasladan responsabilidades que tienen que asumir las otros, ¿no? Tenemos ese mensaje negacionista creciente, que ya hemos visto cómo los jóvenes lo están acogiendo fervorosamente,
pero lo están acogiendo fervorosamente porque los adultos lo están acogiendo fervorosamente. No nace de la nada que los jóvenes salgan machistas, porque la gran frase, y que siempre repito, el hombre no nace machista, como la mujer no nace feminista. Esto es todo cuestión de educación y, por lo tanto, esos jóvenes no han nacido así. Lo están aprendiendo de lo que están viendo. Vale, ese mensaje negacionista, ¿cómo se está consolidando? Uno, para mí lo fundamental, la legitimación política. En el momento que llegan al poder fuerzas gubernamentales que se hacen con escaño y que tienen en el Congreso de los Diputados una tribuna en la que hacen un discurso en contra de la violencia de género, tenemos una amplificación maravillosa para ese periodismo de declaraciones y para que poco a poco vaya colando un mensaje, además, de grupo político que pide la derogación de la ley de violencia de género. Ahí es nada. Ya no solamente tenemos ese, como antes apuntaba Pilar, ese combate que fijaron en la cuerda floja que está siempre en la ley del aborto, que llevamos 20, 30, 40 años con este tema. No, es que ya la ley de la violencia de género en un programa electoral va como derogación. Y se está hablando en el Congreso de los Diputados, en comunidades autónomas, en los parlamentos, en ayuntamientos, se está manteniendo este discurso, incluso negando minutos de silencio en días como el 25 de noviembre, el 8 de marzo o cuando hay una víctima de violencia de género. Se les niega incluso ese reconocimiento. Después, y ahora veréis un caso práctico, porque el negacionismo, obviamente, no va a decir yo soy machista. El negacionismo se disfraza de un movimiento falso de igualdad e intenta, por lo tanto, hacer creer, y este es el peligro, que los medios de comunicación, en aras de esa presunta objetividad, meten la pata, terminan al final muchas veces dándole voz a la parte agresora, blanqueándola y haciendo entender como de que esa parte lo que está reivindicando y pidiendo es una igualdad y un trato justo. Ahora veremos el caso práctico. Después, obviamente, si vivimos en una sociedad machista, hay redacciones machistas. ¿Cuántas mujeres son directoras de diarios en este país? Poquitas, ¿no? ¿Y cuántas están en consejos de administración? Ya, ahí dejo la pregunta. Y después, ¿cómo cuela el negacionismo? Pues yo, para mí, aquí 2 puntos muy importantes. Uno, la falta de memoria feminista, la falta de memoria histórica feminista. Hemos crecido en una sociedad en la que se nos ha negado nuestra propia historia y, por lo tanto, el reconocimiento y el conocimiento de ella. Eso es lo que hace que, por ejemplo, en las últimas campañas electorales, un partido político presentara la regularización de la prostitución y detrás la imagen de Clara Campoamor. Claro, es que si Clara Campoamor se levantara de la tumba y viera aquello, se vuelve a meter. Porque Clara Campoamor, una de las principales defensoras del abolicionismo en España, que además llevó a la República a proclamar una ley abolicionista, pero claro, como la sociedad no conoce la historia de las mujeres, lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han defendido, porque hemos estado anuladas, pues entonces aquí cualquiera puede apropiarse de nuestra palabra, de nuestra imagen, de lo que sea, y se colocan la medalla, pero quedan muy bien, ¿no? Y claro, como la sociedad tampoco tiene conocimiento, pues, bueno, un coladero. Eso por un lado. Y por otro, la falta de conceptualización feminista. Justo también el Pacto de Estado dice que los medios de comunicación tenían que publicar, voy a decirlo textualmente, clarificar conceptos jurídicos, ¿no? Y publicar más sentencias condenatorias. Cosa que ahora veremos que tampoco. La conceptualización feminista es fundamental. Porque, claro, esto es lo que al principio apuntaba Pilar. No estamos hablando lo mismo de violencia de género que violencia intrafamiliar. Porque a que todo el mundo en este país entiende que no es lo mismo el terrorismo de ETA que el terrorismo islámico, o que el terrorismo del IRA, o que el local. Todo el mundo entiende que todo es terrorismo, pero que es diferente. Pues esto estamos hablando de lo mismo. La violencia de género no es violencia intrafamiliar y, de hecho, incluso una de las grandes virtudes que tiene la definición que antes ha puesto Pilar en la ley de violencia de género, cuando se define lo que es, la parte final pone con o sin convivencia. Porque otro defecto que muchas veces ocurre en la prensa es que centramos la violencia de género al momento en que está la relación de pareja y en muchísimas ocasiones, por no decir una amplia mayoría, la violencia de género más brutal, que es la que lleva al final al asesinato, se desata justo en la separación, cuando ya la mujer no convive en el domicilio con la pareja. Y es ahí donde tenemos que insistir en poner ese foco. Yo siempre lo he dicho, he insistido mucho en aquella vez que hice la exposición del caso Juana Rivas,
en el Congreso de los Diputados, insistir en que al final, cuando dejamos de pensar en las víctimas, cuando tratamos esto desde el morbo, el sensacionalismo, el que voy a generar visitas, el que esto es un suceso, y no pensamos en esa mujer, en lo que ha vivido. Imaginaros, por ejemplo, ahora cuando se informa, ¿no?, lamentablemente que están saliendo cada vez más los casos de mujeres jubiladas, mayores de 65 años, ¿no?, que acaban lamentablemente en asesinato. ¿Qué vida ha tenido que soportar esa mujer durante toda su existencia, ¿no? Reflejar esa otra parte de la realidad también es labor de los medios de comunicación. Y cuando no estamos ejerciendo bien y no estamos comprendiendo, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me alteró también en el caso de Rocío, en el primer programa de Rocío Carrasco, yo tuve que escribir inmediatamente un artículo porque es que compañeras de codo a codo del movimiento feminista me decían no quererse a Rocío Carrasco porque era una mujer famosa y rica dentro del propio movimiento feminista. Que es como, de verdad, ¿a qué estamos jugando? Si entre nosotras que llevamos media vida diciendo que esto no es el patrón, al final caemos en la tendencia porque te caiga mal Rocío Carrasco. Entonces, al final, cuando ponemos determinados estereotipos también sobre las propias víctimas o cuando no comprendemos, bueno, fijaros, el programa de Rocío, si es que al final lo pongo porque es lo que más todo el mundo conoce. El programa de Rocío, hemos terminado los 10 capítulos y hay sigue gente que sigue sin comprender la relación madre-hija. ¿Por qué? Porque no se llega a comprender psicológicamente la situación de las víctimas de una mujer que incluso se quería suicidar. O sea, es que intentó suicidarse, de hecho. Cuando no informamos bien, al final estamos ejerciendo una violencia mediática, no solamente sobre las víctimas, sino también sobre el propio conjunto de la sociedad, porque aquí estamos todas. Que esto no va solo de unas mujeres, que estamos todas en lo mismo. Estamos todas absolutamente en lo mismo. Espérate que me estoy yendo para atrás. Aquí, hacia adelante. Quería pasar así de forma rápida, no sé cómo voy de tiempo. Quería pasar de forma rápida sobre algunos titulares para reflexionar. Vale, pues voy a la caña. Fijaros, titulares maravillosos recientes, de hace unos añitos. Limpiar la imagen del maltratador. El calvario judicial del chicle. Del chicle. Lo de la familia de Diana Kerr, me aparece. La ordenada y discreta vida del pederasta de Colmenar de Oreja. Es que, claro, siempre hay que buscar la parte buena, ¿no? O, por ejemplo, fijaros ahí, hombres más sensibles frente al feminismo rabioso. Hay periódicos como, por ejemplo, El Mundo, que esto es un filón, que les encanta ridiculizar el feminismo, estigmatizarlo, boicotearlo de forma constante. Aquí tenéis, por ejemplo, también otra opción es, ¿cuánto cuesta decir la palabra machismo? ¿Cuánto cuesta? O sea, nos excusamos en monstruos, enfermos mentales, que no lo son. Oye, todo por no decir que son machistas, ya está. Es que no busquéis más. Yo entiendo que intentemos buscarle a todo esto una lógica, pero es que la lógica única es esa. Son personas igual que los racistas. Los racistas no son enfermos mentales. Son personas que ideológicamente piensan así. Y estos seres, estos hombres machistas, piensan que las mujeres son inferiores que ellos y que pueden hacer con ellos lo que les dé la gana, ¿no? O, por ejemplo, no hace falta, tenemos aquí también otra noticia firmada por una mujer, lamentablemente, que, bueno, que no fue por ser mujer, el caso de Laura Luelmo, que es que se cruzó con un psicópata, como si los psicópatas fueran enfermos mentales, que tampoco lo son. El gran mito de las mujeres malvadas, esto es un filón para los medios de comunicación. Juana Rivas, si tenía vida de esclava o de fiesta sin parar. El escote de María, que aquí ves María que le provocó pérdida de empleo y sueldo a un profesor gallego. O las novias despechadas que han conseguido meter en prisión a unos hombres que parece que son buenos, ¿no? Porque al final son ellas las responsables de la situación. O las mujeres que han terminado con la carrera de Harvey Weinstein, porque parece que Harvey Weinstein no ha hecho nada, ¿no? Es que aquí ha habido un complot de mujeres brujas en contra de él para derrumbarlo. O la víctima que se negó a denunciar 2 veces a su marido por malos tratos, lo cual demuestra que esta persona no tiene ni idea de cómo funciona el ciclo de la violencia, la acosada que no pidió ayuda. O aquí tenemos otros muy buenos de las mujeres como objeto, ¿no? Parece que el hecho de ser prostituta permite que te puedan violar, ¿no?
no pasa absolutamente nada, pueden hacer contigo lo que te dé la gana. Y esta también me encanta, porque aquí la palabra mujer existe, solamente acabó con el vientre de alquiler en urgencia. Imaginaros, entra en urgencia un útero con piernas y poco más. Después tenemos las malas madres, pero en cambio, pues los padres que, oye, fíjate, el parricida de Úrbeda, pero que es que adoraba a la mujer y a los hijos, pero lo ha matado, pero lo adoraba, el Comenar que antes hemos leído, detenido cuando forzaba a su hijastra a practicar sexo. No violarla, no abusar de ella, no agredirla, no, a practicar sexo. 22 madres y madrastras que asesinaron a sus hijos en España, pero yo todavía estoy esperando un titular del Mundo que refleje aquí a todos los padres que han asesinado a sus hijos, que mira que tendrían fácil la noticia, porque están hasta las estadísticas oficiales, pero no. Vamos a centrarnos en las madres. O, bueno, el parricida Miguel que escuchaba voces, que fue por eso, o sea, que él no tenía una educación, porque, claro, al final todo esto es como, oye, mira, siempre le da por asesinar a la mujer y a los hijos. No le da nunca por asesinar al hombre de la esquina del bar, donde se toma la cerveza y donde juega las máquinas tragaperra, ¿no? Le da siempre por un objetivo. O, por ejemplo, como no, los grandes titulares de Juana Riva, la gran manipuladora. Yo no he visto ningún titular así sobre agresores, ¿eh? Tengo ganas de verlo, todavía no. O, por ejemplo, el informe italiano de que Juana Riva es perjudicial para sus hijos. Un informe italiano, que ahora lo veremos, estaba respaldado por una abogada que defiende el síndrome de alienación parental. Claro, pero este titular ya queda aquí, diciendo que Juana es mala madre. Las brujas de infancia libre, en este caso yo, por ejemplo, tuve que salir en defensa de la pediatra porque era una mujer que estaba, o sea, no pertenecía para nada dentro de la asociación, pero aquí ya la sentenciaron. Entonces, bueno, al fin y al cabo quiero hacer un poquito de resumen. Como errores comunes, pues siempre predomina, ¿no?, esa falta de contexto de la propia violencia de género, los errores de conceptualización de forma constante. Esto también es importante, la falta de fuentes de referencia, y a esto me refiero a que hay una tendencia muchas veces a, bueno, primero que cuesta que pongan mujeres como fuente de referencia, pero después es, bueno, pero claro que hay mujeres machistas. Entonces yo voy a hacer un artículo de denuncias falsas, pero voy a coger como abogada para hablarme de las denuncias falsas una abogada de un bufete de abogados de los hombres que se consideran amenazados por la ley de violencia de género. Imaginar qué artículo puede salir, ¿no?, de las denuncias falsas. Entonces, claro, normalmente yo creo que cuando se informa de fútbol van en busca del especialista de fútbol, no del de baloncesto, o no entrevistan a alguien que odia el fútbol, ¿no? Pero, sin embargo, constantemente en las informaciones de medios de comunicación, en la formación de los medios de comunicación sobre violencia de género, hay que tener mucho cuidado con la fuente que se termina seleccionando, porque más de una vez me he encontrado yo en mesas de tertulias hablando especialistas de criminología de violencia de género, que prácticamente te estaban hablando del cuerpo como si estuvieran cortando un pollo en la carnicería. Como si no hubiera nada detrás. Como si estuvieran hablando continuamente del hombre de Cromañón que biológicamente responde a sus impulsos. Eso me lo he encontrado yo hablando del padre de la niña de Tenerife. Obviamente, como decía, la falta de formación específica y profesional, la falta de conocimiento psicológico de lo que decía, el autoengaño, la indefensión aprendida, los ciclos de violencia de género, la luna de miel, que oye, mira que le encantan recuperar la luna de miel justo en ese momento como para desacreditar a la víctima. La falta, el exceso, ¿no?, de seguir tratando estas informaciones como suceso, porque no solamente hablamos de los casos de violencia de género entendido como pareja o expareja, sino también los casos de violación. Los casos de violación, lamentablemente, siguen ocupando mucha página de suceso. Y no se informa tanto de ellos, que yo creo que hay que insistir muchísimo, como delito público. A mí me gustaría esto llevarlo un poco a una reflexión más allá, que me lo trasladan continuamente, y es por qué, me lo preguntaban, cuando hay una asesinada, no es trending topic en las redes sociales. Y, sin embargo, otro tipo de agresiones sí lo son. Porque al final, la única respuesta que puedo dar es que la sociedad sigue considerando que la violencia de género es lo privado. Es lo que ocurre dentro de casa de una relación y que mejor ahí no te metas. Y eso es lo que hace que cualquier otro tipo de agresión provoca oleadas de condenas institucionales, pero sin embargo, nuestros asesinatos, pues bueno,
Prácticamente, si tienes suerte, te enteras porque te pase la noticia por el timeline del Twitter, que si no, ni te enteras. Y después, la falta de informar sobre la evolución de los casos. Los huérfanos y las huérfanas de violencia de género existen y se les escucha muy poco. Yo hace nada publicé un artículo de 10 años de un asesinato que hubo en Almería y la familia me insistía una y otra vez. Aquí vinieron un montón de cámaras cuando fue, a esa mujer la encontraron asesinada en el desierto de Almería, una búsqueda de 10 días, pero que después nadie se acercó a preguntar a la familia. Y la familia ha acabado destrozada, sin ayuda. Lo mismo ocurrió con el caso de Bretón. Ortiz, la madre, denunció hace poco en la cadena SER que estuvo absolutamente sola después del asesinato. No hubo un apoyo institucional, ni emocional, ni afectivo, ni económico, sosteniendo a estas mujeres que se quedan sin sus hijos y que encima hay una denuncia, en el caso más tremendo de Bretón, una sentencia que niega que ella padeciera violencia psicológica, ¿no? Que eso ya es como el remate. Y después es la tendencia a ridiculizar constantemente el feminismo. Y entonces yo me encuentro que podemos tener tertulias de 20 minutos, media hora, sobre si Tangana es feminista, intentando ridiculizar a las mujeres que cuestionan las letras de Tangana, pero oye, al final me encuentro que las mujeres, que los juzgados de violencia contra la mujer, que están todo el día llenos de casos, no entran en la agenda informativa. Pero este tipo de anécdotas así que generan polémica están constantemente. Y cuando antes os decía lo del qué pensar de las denuncias falsas, esta es otra. Todos los días los juzgados de violencia contra la mujer tienen allí 100% de denuncias de casos de violencia de género. Pero oye, yo llego muchas veces a las mesas de debate en cualquier canal, las veo y parece que no ha pasado nada en los juzgados de violencia contra la mujer ese día en España. Pero oye, todos los años me encuentro la denuncia falsa del 0,01 y tengo un debate de 20 minutos. El qué pensar, eso siempre está. Entonces ya voy a ir muy rápido, hablar sobre la desinformación mediática, que es mucho más complejo que esto que habéis visto como más evidente, ¿no? El tema del titular, y son los bulos informativos. Y esto es el gran coladero. Grandes bulos que hemos visto recientemente. El 8M, la causa del coronavirus. Yo creo que en esto no me tengo que detallar mucho porque lo conocemos todos de primera mano. Solamente hay que escuchar las declaraciones que se hicieron incluso en el Congreso de los Diputados, esa focalización directa y responsabilización del movimiento feminista. Esto que me lo han dicho a mí en tertulias, que hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Alguien que me lo explique, porque claro, yo siempre al final les termino diciendo... seguro que te traslado tu cerebro y tu mente a la época de las sufragistas y a las sufragistas les diría que son malas. Lo que pasa es que como el derecho al voto, afortunadamente, está consolidado, tú ya has crecido, bueno, pues con la idea de que las mujeres tienen derecho a votar. Pero a ti lo que te molesta es que pidamos más derechos y lo que te molesta es que queramos consolidar determinados derechos. Mira lo del aborto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Los grandes mitos que lamentablemente, porque hay partidos que piden la derogación de la ley de violencia de género, se están cada vez colando más. Esto de decir que la ley de violencia de género no funciona porque sigue habiendo mujeres asesinadas, bueno, es como decir que la ley de tráfico no funciona porque sigue habiendo accidentes, ¿no? Pero nadie ha pedido en ningún programa electoral que se quite las normas de circulación, ¿no? Eso para empezar. Después, por ejemplo, esto que lo dicen continuamente, lo tienen en la boca, que es muy fácil, el supremacismo feminista. Bueno, pues si nos vamos, el supremacismo, a mí me gustaría esto dar aquí un toque de atención, es que el machismo está mucho más organizado que nosotras. Para empezar, porque no se ponen a pelearse entre ellos en las diferencias, ni de raza, ni económicas, ni de clase, no, van a una. Les dan igual las diferencias entre ellos. Tienen un lenguaje universal. Pero es que encima no es que están más unidos y más cohesionados, aparte que llevan ejerciendo el poder de siempre, es que encima están financiados. Es que detrás hay organizaciones que financian este movimiento supremacista, que ya desde los años 70 se está organizando en Estados Unidos, que está dentro de Europa, que hay una agenda de Europa que viene directamente, formal, institucionalmente, a borrar los derechos de las mujeres, incluso del colectivo LGTBI. Y en este supremacismo hay figuras que incluso cuidado en medios de comunicación, como fue el New York Times,
la figura del incel. Los incel son hombrecitos que se consideran ofendidos porque las mujeres no le dan sexo. Consideran que las mujeres le tienen que dar sexo. Y entonces, como se enfadan, que están muy articulados, sobre todo en redes sociales, provocan incluso atentados, como el atentado de Toronto, por ejemplo, del año 2018. Y claro, tú lo que piensas es que un medio de comunicación sensato pondría el foco sobre estos incel, sobre estos hombres, sobre su discurso machista, sobre su discurso de explotación sobre las mujeres, pero no te encuentras que el New York Times escribe un artículo donde dice que, oye, que el Estado tendría que proporcionar prostitutas para que estos jóvenes no cometieran atentados. Así pretenden algunos medios de comunicación solucionar el problema en vez de ir a la raíz. Esto quiero insistir, cuidado de los medios de comunicación con esto de los machistas que van diciendo que ellos son la representación nueva de la igualdad, porque es que se os cuelan a través de estas organizaciones, hombres que pertenecen a estas organizaciones, se os cuelan en las informaciones. Yo quiero leer, por ejemplo, la página de malostratosfalsos.com. Ahí veis una frase principal, ¿no? Como obviamente ellos se declaran en contra de la violencia de género. Aquí tenéis una magnífica declaración de estos feminazis que tú dices, esto o la ha tenido que escribir una noche de borrachera o algo, porque, o sea, que esto le escriba a un hombre con un cerebro, claro, te das cuenta hasta qué punto ese pensamiento de odio hacia la mujer ha colado dentro de esta mente. Vale, pues hacéis una cosa, esta asociación de estos feminazis, que la veríais bastante en el caso de Rocío Carrasco, Antena 3, en Espejo Público, con el caso de Juana Rivas, estaban en la puerta de los juzgados de Granada cuando fue Francisco Arcurio una vez a declarar y estaban ellos con los carteles detrás. La periodista dijo en directo, y aquí tenemos una asociación de hombres que se manifiestan a favor de la igualdad. Cuidado, cuidado que se disfraza el lobo con piel de cordero. También otros mitos de la violencia de género, como decir que los juzgados de violencia contra la mujer discriminan a la mujer. Claro, eso si no tenemos conocimiento de nuestro propio ordenamiento, ¿no? Bueno, pues, y de cómo funciona nuestra propia democracia, ¿no? Sabríamos que existen juzgados especializados. O decir que la violencia de género criminaliza a los hombres. Yo no me siento criminalizada porque hay una ley del menor. Al revés, es que la quiero. Entonces, a mí los hombres que me vienen diciendo que se entienden amenazados por la ley de violencia de género ya me salta... Si te das por aludido, algún problema tiene. O que las leyes específicas para las mujeres discriminan a los hombres, ¿vale? Pero es que el propio Convenio de Estambul ya reconoce que esas leyes son necesarias porque no, el punto de partida no es el mismo. Por eso la ley de violencia de género reconoce la desigualdad estructural entre los hombres, pero también lo reconoce la ley de igualdad. Aquí tenéis lo que antes hemos hablado, el retraso de las víctimas en denunciar, que afortunadamente del año 2018, que hace muy poquito, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que nos respalda, porque esta es otra. No sé si ha llegado ya por aquí el juez o el responsable más institucionales. Los periodistas y los periodistas tenemos un problema, que yo necesito respaldarme. Y a mí el respaldo me lo da la justicia. Cuando yo tengo que defender a una víctima en un medio de comunicación, claro, si yo estoy en una tertulia hablando de Juana Rivas y mi compañero me dice Juana Rivas es una delincuente porque le dice una sentencia, yo ya qué digo. Puedo intentar convencer, puedo intentar dar contexto, pero es que la palabra que ha dicho el juez me va a seguir negando a mí como autoridad en la mesa, lamentablemente, porque esto es así. Con lo cual, si no tenemos la colaboración de todos los operadores jurídicos en esta materia, al fin y al cabo, la cadena de concienciación que tiene que hacer el medio de comunicación se ve coartada. Y por otro lado, otro punto que quería detallar, el problema que tenemos, que lo estoy viendo con esto de tratar siempre como un suceso, muchas veces me encuentro que al final solamente trascienden informaciones en la que la situación o el asesinato sea más cruento posible. O sea, parece que te tienen que asesinar o violar. Fijar, o sea, la violación de Igualada la hemos conocido porque la chica estaba semi-inconsciente, ha sido penetrada, desgarrada y ha sido un horror. Ya, pero es que en este país ocurre, ayer mismo que dieron los datos del Ministerio del Interior, una violación cada 4 horas. Esas violaciones que ocurren cada 4 horas, ¿se dice todos los días en los medios de comunicación hoy ha habido 4 violaciones? No. Pero conocemos la de Igualada porque es horrible. Y conocemos, por ejemplo, los casos de violencia vicaria, como ha sido el de Tenerife. ¿Por qué?
Pues porque hubo días de búsqueda en el que incluso tuvo que venir un buque y entonces, bueno, aquello ya se convierte también para el medio de comunicación como una parte de espectáculo, pero sin embargo, cuando el padre asesina al niño ahorcándolo o le pega un tiro, ese menor prácticamente parece invisible, ¿no? Esto es lo que antes mencionaba de las denuncias. Voy a hacer esto. Bueno, quería aquí solamente pasarme a detallar. Cuanto antes he dicho, cuidado con las fuentes que me encuentro muchas veces en mesa, desde las psicólogas y psicólogos que siguen insistiendo en el mensaje de los enfermos mentales cuando no lo son, y quienes respaldan el síndrome de alienación parental, que no existe, que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial ya ha existido por activa y por pasiva, que no tiene ningún tipo de respaldo científico, pero para aquellos periodistas que sigan pensando en que hay algo detrás y que tiene parte de razón este autor que creó lo del síndrome falso, que fue Gardner, leeros estas frases para que veáis qué tipo de individuo era. Gardner en su estudio, aparte de solo citarse a sí mismo, porque no puede validar una teoría científica, porque el científico no tiene nada, decía frases como que los niños seducían a los adultos, que los provocaban, que la sociedad era muy moralista con la pedofilia, que el sexo entre los adultos no tiene por qué ser malo y que las mujeres incluso en la violación prácticamente dan las gracias de ser golpeadas y de ser atadas porque quieren tener como gratificación el esperma del hombre. Este individuo que dice estas barbaridades, su teoría se está aplicando hoy, ahora mismo, en los puntos de encuentro y en los juzgados de este país, quitándole las custodias a muchas madres y separándolas de sus criaturas para siempre, provocando rupturas definitivas. Esto en los medios de comunicación no podemos darle baza, porque entonces estamos todavía validando aún más este SAP. Y por última reflexión. Tenemos más de 1000 asesinadas de violencia de género, pero yo de forma constante me he encontrado las voces de las víctimas de la violencia de ETA, con reconocimientos incluso institucionales, actos a los que ha ido el rey, actos a los que ha ido el presidente de gobierno. Yo echo mucho de menos que en un país que lamentablemente tiene más de 1000 asesinadas, la voz de las víctimas y de lo que pasa con la vida del entorno de esas víctimas posteriormente apenas se escucha. Y hasta que no sepamos el sufrimiento por el que pasan, la gente no se concienciará de que esto no es un suceso puntual, sino que tiene unos tentáculos que se adentran mucho más en el conjunto de la sociedad. Paso esto para ya llegar al final y decir solamente que cuando al final las víctimas se encuentran que tienen una falta de apoyo, cuando no hay un reconocimiento social de la violencia de género porque cada vez más demos paso al mensaje negacionista, cuando tenemos al final una opinión pública en contra o que incluso es indiferente porque calla, cuidado con el silencio ante la violencia, al final se termina legitimando ese machismo por parte también del medio de comunicación y perpetuando una violencia a todos los niveles que al fin y al cabo lo que significa es condenar a que estas víctimas carezcan de reconocimiento y que si hay víctimas hay agresores, que por eso también es fundamental el reconocimiento de las víctimas, porque detrás de cada una de ellas hay agresores. Así que, lamentablemente, la desinformación es algo mucho más complejo que un titular o cuánta información les damos, sino el interior de la información, la selección que hacemos de las fuentes informativas y, sobre todo, el conocimiento que tengamos sobre feminismo y sobre los derechos de las mujeres y alejarlo de estereotipos y alejarlo de una estigmatización que solamente termina dañando a las víctimas y que puede hacer incluso que las disuada a dar el paso que en ese camino hacia su propia independencia. Pues nada más. Muchas gracias. Fantástica exposición. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario aquí en sala. Igualmente por videoconferencia, si queréis indicar en el chat vuestros comentarios o preguntas. Se abre el periodo de participación. Si pasamos micro a sala, por favor.
Santi, aquí. Hola. Hola. Ahora, creo que sí. Sí. No, solo era si harías alguna recomendación a los medios sobre contra la desinformación. Porque a veces parece que los medios no se consideren afectados por la desinformación, como si ellos no contribuyeran al efecto de la desinformación. Hablan, por ejemplo, de las fake news como si fuera cosa de las redes sociales y de WhatsApp y de cosas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Pero no sé si tendrías alguna recomendación específica para el tema de que se sientan involucrados o se sientan afectados como también agentes de desinformación o, sí, bueno, lo has dicho un poco al final, lo de que el silencio también contribuye a, también contribuye a mantener los estereotipos, a mantener la violencia estructural, etcétera, ¿no? Bueno, es que al fin y al cabo, cuando ha mencionado que a lo mejor ellos piensen que el tema es de las redes sociales, es que en las redes sociales lo que se distribuyen son noticias. Y aquí, lamentablemente, hay algunas que son como uno de los grandes problemas que también tenemos en este país es que no hay alfabetización mediática. No está puesto en el currículum, en el sistema educativo. Lo que hace que haya otro coladero, ¿no? Hay a veces que es muy fácil identificar ese bulo, pues porque el propio diseño de la noticia ya directamente te hace sospechar o la URL, pero normalmente la gente no se fija en eso. Y al final, lo que yo insisto es que esos bulos que yo he reflejado ahí, esos bulos se han publicado en El Mundo, en Antena 3, en Telecinco, han salido en Televisión Española, porque otra cosa es, insisto en que muchas veces en la mesa de tertulia al final parece que de cine solamente puede informar el especialista en cine, de deporte solo el especialista de deporte, pero de violencia de género o violencia machista parece que puede informar todo el mundo. ¿Y a qué opina todo el mundo? Y te encuentras al final que a lo mejor ese día en mesa hay un especialista en derecho, pero tú sabes que es de derecho laboral, y te lo encuentras opinando de violencia de género. O una mujer que es psicóloga, pero que a lo mejor es psicóloga infantil y te la encuentras hablando sobre un agresor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ampliar mucho esa mirada y pensar que somos la autoría, ¿no?, de esas informaciones que al final se terminan distribuyendo por redes sociales, pero que también, insisto, en ese tratamiento de las fuentes. Es que la fake news se alimenta también de las fuentes que al final tú terminas llamando para hacer tu información, que son las que te van a... Tú vas, supongo, en busca de esa fuente para que te proporcione contexto y te lo manipula. Claro, si tú vas a entrevistar, como yo acabo de poner ahora el ejemplo del SAP, a un especialista o te coges el informe de Juana Rivas y no te das cuenta que esta señora lo que está poniendo sobre la mesa como especialista es el SAP, ¿vale? Tú vas a reproducir ahí que Juana Rivas precisamente es una madre malvada. En vez de hacer una noticia con una información donde tú contextualices, cuidado que Juana Rivas, en el informe que hicieron en Italia, toda la carga jurídica que va en contra de ella no se sustenta porque están defendiendo un síndrome que realmente no existe y puede hacerte un reportaje en contra del SAP. Hubiera sido una brecha magnífica, pero no, sale mucho más rentable titular en este caso en contra de Juana. Eso es un bulo, eso es mentir. Por el chat se está comentando, a ver, por el chat se comenta que una ponencia excelente, como siempre, y te agradece mucho. Y hay una consulta que relaciona un poquito con la ponencia anterior de Pilar, sobre el tema de la identificación de los autores en los medios, y esta persona pues quiere conocer tu opinión al respecto, incluso si eso supone una identificación no deseada de la víctima. Bueno, yo ahí me gustaría hacer como un poco de división precisamente a lo que yo estaba puntualizando antes. Fijaros cómo en los casos de, por ejemplo, de violación, se conocen mucho más los nombres de los responsables, ¿no? Por ejemplo, de La Manada, de La Arandina, Manresa, el caso de Sabadell. Hemos visto las caras y sabemos incluso los nombres, ¿no?, de los agresores. Sin embargo, en la violencia de género es cierto que yo creo que, motivado en parte también, aparte de lo que decía Pilar,
por esa situación como de esto ya es un tema como más tabú, es más privado, es una relación de pareja, ten cuidado, no te metas ahí, esto es asunto de dos, y entonces ahí se termina al final relegando ese asunto porque, claro, al final ese agresor termina por ser tu médico, tu vecino, ¿no? Tu entorno. Y obviamente es cierto que está lo de la ley de protección de datos, yo lo entiendo, pero por ejemplo en el caso de Laura Luelmo ya se habló mucho de eso. Y se habló de que si realmente en la prensa se hubiera dado a conocer el caso de este individuo, Laura Luelmo hubiera sabido que su vecino era un agresor. ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿A los agresores o a las víctimas? Yo creo que esa es la pregunta que realmente se tendría que hacer todo el mundo. También pregunta Marian, desde el ámbito de educación, le gustaría saber a Marian si Ana tiene alguna idea de cómo las personas que nos dedicamos a la docencia podemos contrarrestar y abordar el poder de esa desinformación y bulos en redes sociales y medios en general. Pues lo tienen complicado porque, como vuelvo a insistir, la educación mediática no está contemplada en el currículum. Con lo cual, yo lo entiendo porque tengo además una hermana profesora y las pobrecitas y los pobrecitos docentes se encuentran un poco atados de pie y manos de que tienen detrás que poner el currículum que les tienen obligados a desarrollar sus asignaturas de lengua, matemáticas, ciencia y el temario que tienen que dar por cada trimestre, y les cuesta muchísimo encontrar un hueco donde poder insertar otros contenidos para provocar esa reflexión. Y yo siempre insisto en que al final ayer leía la carta de la madre de la víctima de Igualada, que ponía el foco en ello, en los agresores, en la discoteca, en el beber. Y yo decía, y volvemos a poner mal el foco, el problema es la educación. Es que ya el feminismo, yo ya creo que no tenemos saliva de decir tantísimas veces la palabra educación y parece que nadie nos escucha, que hasta que no vayamos trabajando en esto con una mirada de a largo plazo y no de corto, nosotras nos seguirán violando y nos seguirán asesinando y seguirá habiendo violencia de género. Y no todo se puede depositar o se tiene que depositar en la formación reglada. Porque al final, lamentablemente, ese docente se va a encontrar que va a tener 15 minutos, a lo mejor, para hacer una acción sobre tema de fake news o sobre contenido feminista, pero es que después va a poner la televisión y se va a encontrar con mujeres, hombres y viceversa. Y no solo eso, es que hay un coladero que se nos ha escapado. Es que cuando yo hablo de medios de comunicación, tenemos la visión tradicional, pero podemos hacer una ponencia aparte de las redes sociales. Es que los jóvenes no se están informando por aquí, se nos han escapado. Los jóvenes se están informando por youtubers. O sea, por mucho que le diga el profe en 15 minutos, después se va a meter en el YouTube o se va a meter en el TikTok y se va a encontrar un tío como el Naim Darrechi que le va a decir que él tiene sexo con mujeres en las que se quita el condón. Y ojo, eso lo he tenido yo de tertulia en un debate y a mí un compañero en mesa me cuestionó y me dijo que yo eso no lo podía vincular con el machismo. Eso, bueno, pues cuando salió ahora reciente, en televisión española. Y me lo dijo un compañero a mí en la cara. Que yo no podía, que estaba mezclando cosas. O sea, si seguimos desvinculando ese tipo de acciones al machismo, pues difícilmente, desde los propios medios de comunicación, porque claro, me quiso dejar en evidencia y quitarme autoridad. Encima, él no era especialista en esto, era yo, pero daba igual. Él, como tiene más años, encima su nombre, tiene un vozarrón, ¿qué tal? Pues claro, a mí me hace así. Y yo me quedo allí como invalidada. Aunque yo lleve los premios, da absolutamente igual, pero su palabra como hombre valía por encima de la mía. Y yo estaba mezclando las cuestiones. Hasta que al final tuvo que entrar una educadora, oye, mira, y abrió los ojos con la educadora y dijo, bueno, a lo mejor es verdad que sí que puede ser que exista algún tipo de relación. Pero ese docente, que al final lamentablemente va a tener solo 15 minutos, se va a encontrar después, pues que en cuanto salga de la clase, el chico se va a meter aquí en vídeo del porno y se va a meter aquí a escuchar a su youtuber de referencia o a su tiktoker de referencia, que están con canales de forma exclusiva dedicados contra las mujeres. O sea, aquí hay youtubers especialistas en lanzar mensajes misóginos, diciendo que las mujeres están para lavar la ropa, para cocinar, para violarlas.
tal cual. Y eso se ha permitido en las redes sociales. Y eso es por donde se están informando. Por eso digo que no nos extrañan los datos del barómetro de la juventud, porque incluso creo que se quedan cortos. ¿Alguna pregunta más en la sala o por chat? De momento por chat no ha entrado ninguna más. Muy bien. Yo, mientras que alguien se anima, me atrevo a hacer una pregunta, yo si me lo Venga. permitís, que entiendo que no es fácil, tampoco te quiero meter en un compromiso A ver. excesivo, ni exigirte que me definas totalmente Sí. la idea, pero, a ver, hablando del tema de sensibilización de adolescentes y jóvenes, que es muy preocupante, se han hecho algunas campañas en los últimos años desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y llevamos 2 décadas al menos, o 3, haciendo mucha intervención en las escuelas con talleres de sensibilización, de prevención y tal. Pero el resultado parece como que no acaba de cuajar. Yo un poco la teoría que tengo es que no podemos contrarrestar, como bien decías ahora, en 15 minutos o una clase de 1 hora, lo que están absorbiendo a través de medios de comunicación tradicionales o no, porque la televisión es uno de los tradicionales. Y a todos nos vendrían a la cabeza nombres de programas que reproducen reiterativamente y de forma escandalosa los roles y estereotipos de género desde la cultura patriarcal más obsoleta. Lo que pasa es disfrazada de modernidad. Se llevan a una panda de chicos y chicas a un chalet y ahí montan un escándalo de relaciones personales que todo eso, si lo filtráramos desde la óptica de la gafa morada, sería complicadísimo de abordar. Desde esta óptica, y ahora que conoces el mundo de la televisión un poquito más desde dentro, porque estás iniciándote ahí. No, iniciándome no, que ya llevo. Bueno, llevas años ya, pero bueno, ahora más con mayor trascendencia, ¿no? Más pública, más a nivel nacional. ¿Cómo tendría que ser un programa dirigido a gente joven especialmente para dar a conocer ese sufrimiento que las víctimas están teniendo, ponérselo delante de la cara? Ya te digo, no te voy a pedir el formato del programa, pero sí 4 pinceladas de cosas que sí debería tener. Pues yo creo que hay una manera muy fácil de hacerles empatizar y es que pusiéramos en esos programas la voz de los adolescentes que han pasado por la violencia de género, porque existen, a puñados. O sea, yo voy a los centros de acogida de mujeres, a centros de recuperación de mujeres maltratadas, que allí están, en algunos casos, están conviviendo los menores con sus madres. Y cuando he hablado con estos menores, digo, ¿qué necesario sería que tú estuvieras en un plato de televisión y que esos jóvenes te escucharan para que, reflejándose en ti, en tu edad, tú dijeras, pues mira, o qué suerte tengo de haberme librado de esto, o oye, que fíjate que yo estoy pasando por la misma situación y ni siquiera soy consciente, que esa es otra, ¿no? Porque claro, si están creciendo con un discurso en el que ni siquiera se les da las herramientas para identificar la violencia de género, lo mismo la están padeciendo dentro de sus hogares y lo que están es normalizándola, ¿no? Y ese es otro de los riesgos. Y después, por otro lado, cuando antes has mencionado también el tema de las campañas, creo que tendríamos a veces, ¿no? Es como lo que hemos hecho con Rocío, ¿no? Nos hemos metido dentro del, como un poco el caballo de Troya, ¿no? Una televisión marcada por, bueno, pues ya sabemos todo el mundo lo que es Telecinco, ¿no? Y sin embargo ahí Carlota Corredera, Anaí y yo nos colocamos, ¡pum!, y soltamos ahí que esto es un delito público, venga, vaya, en prime time, y que no son enfermos mentales en prime time, que son hijos sanos del patriarcado, que fue como, vale, decirlo en prime time esto es una alegría. Y colocamos todos esos mensajes, ¿no? Pues yo creo que tenemos que meternos en hacer esas campañas con una búsqueda de youtubers y de tiktokers que tengan muchísimo tirón y que sean ellos los que verbalicen esos mensajes. Una persona como, por ejemplo, Ibai, que Ibai tiene un tirón descomunal y que ha sido más contundente en este tema, se hace una campaña con él. Va a tener mucha más trascendencia, mucha más repercusión y mucho más impacto a nivel emocional y afectivo porque van a empatizar más que haciendo una campaña que, bueno, que puede estar muy bien incluso narrativamente, pero que no está personalizada en alguien. Y muchas veces crear esos referentes, que ellos tengan esos referentes en su sociedad actual y en el círculo de gente con lo que ellos se manejan, yo sí creo que les puede ayudar a abrir los ojos. Muchas gracias y recojo tus propuestas para trasladarlas a los foros de coordinación que tenemos las unidades. Perfecto. Para ver si podemos enfocar por ahí algo nuevo. No sé si hay alguna intervención más. Vamos con 15 minutitos de retraso.
Si no hay nada más, lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias, Nada. Ana, por tu intervención, A por vosotros. todo este conocimiento que transmitís y esta experiencia vital y de primera mano, Nada. que creo que es fundamental. Nada, gracias por el espacio. Para los que estáis conectados por videoconferencia, todas las personas conectadas, darnos 2 o 3 minutitos, que recoloquemos un poco la sala para la mesa de debate y volvemos a conectarnos, ¿vale? Venga, hasta ahora.